Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en la calle Hernando Roja, ex Tucumán 745. Nuestros días de culto son los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas. Aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, vamos a comenzar, como te decía, el capítulo 11, pero un poquito más arriba porque nos quedó algunos versículos inconclusos en el programa anterior. Y vamos a leer desde versículo 30 del capítulo 10. Pues conocemos, dice, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Esta última parte del capítulo 10 nos viene a concluir en el subtítulo que lleva el capítulo 10, que dice advertencia al que peca deliberadamente. Ya hablábamos el versículo 26, 27, 28 y 29, que el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos testigos muere irremisiblemente. Cuanto más castigo, mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Yo realmente digo, cuando nosotros nos ponemos a estudiar las Escrituras, se nos abre un portal de entendimiento tan grande. Y quizás algunas personas, cuando digo portal, piensan cualquier cosa, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a estas palabras. Pero estas palabras eran normal en el primer tiempo, en el primer siglo, porque Dios se manifiesta por medio de los tiempos establecidos, y en los tiempos establecidos se abren portales celestiales, no tiene nada que ver con el enemigo, son portales celestiales. Por eso son tiempos determinados donde se abre una dimensión sobrenatural, que lo podemos llamar portales o no, una dimensión sobrenatural donde Dios nos bendice. Por eso Él ha determinado tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos tantas cosas en la mente con respecto a lo que es la cultura grecorromana, que de repente decimos una cosa y ya lo asociamos con el enemigo, y no. Realmente, cuando Dios estableció los tiempos, Dios estableció para revelar lo sobrenatural de Él hacia nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, y podemos ver que dice que el que pisoteara al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto, o sea, esta sangre que derramó Yeshua en el madero, es un evento sobrenatural, y por supuesto también fue un evento que sucedió en la tierra. No solamente fue sobrenatural, sino que me refiero a que fue sobrenatural en el sentido de lo que causó en el mundo espiritual. A eso me refiero. Entonces, también este suceso es un evento que viene a traer mucha
bendición en lo espiritual hacia los hijos de Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios que viene a Cristo, el que recibe al Señor como su Señor y Salvador, pero en lugar de vivir como el Padre manda, pisotea al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir pisotear al Hijo de Dios? Hacer la contra de lo que Él dice. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, o sea, que no le importara la sangre, que no le importa la sangre, que lo considera nada, o sea, lo subestima. Entonces, realmente, el que hiciere esto, dice, en el cual dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pero, por eso les decía justamente que el estudiar las Escrituras, muchos se levantan contra esto que muchos me dijeron en algún momento o llegó a mis oídos que las Escrituras no se deben estudiar. ¿Cómo no se van a estudiar? Los discípulos se juntaban a estudiar. Claro, nos dijeron que no se debe estudiar porque justamente no les conviene que aprendamos las Escrituras, porque cuando aprendemos las Escrituras se nos caen los velos totalmente. Entonces, podemos ver que de repente hemos leído estos versículos y no los hemos considerado como tal, pero al estudiar verso por verso nos podemos dar cuenta que hay una retribución tan terrible en el mundo espiritual cuando no vivimos una vida de santidad para con Dios. Y vuelvo y repito, porque siempre hablo de la santidad, porque no puedo no hablar de la santidad. La palabra está completamente descrita por la santidad de Dios desde el principio hasta el final. Cuando hablamos de esto, podemos ver que no está hablando de una apariencia, sino está hablando del corazón, está hablando de la vivencia y de la conexión y de la intimidad con el Padre. A eso me refiero. Entonces podemos ver que en el versículo que comenzábamos, lo que estaba hablando era para hacer una introducción y comenzar, dice en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Ahora bien, muchos dicen, no, porque Yeshua ya hizo todo, nosotros no pasa nada como vivamos, porque el Señor ya se llevó toda la maldición y está todo bien, así que vivamos como vivamos, Él nos ama. ¿Será cierto esto? ¿Será tan así? Porque la palabra dice que el Señor está enojado todo el tiempo con el impío, con el pecador. Está enojado. Entonces, muchas veces las personas dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no dice la palabra. Dice que Dios está enojado todo el tiempo con el pecador. Dios está enojado. No dice que Dios le ama, dice que Dios está enojado. Ahora, si le ama o no le ama es otro asunto, pero no dice que le ama y que aborrece el pecado. Dice que está enojado con él todo el tiempo. Entonces, si está enojado, Dios va a desatar una venganza, aunque Yeshua intercede por nosotros. Yeshua intercede por nosotros siempre, pero si nosotros pisoteáramos la sangre de Cristo y pisoteamos al Hijo de Dios y tenemos por inmunda la sangre, ¿Él va a querer interceder por nosotros? ¿Será que va a interceder por nosotros? Si pecamos y estamos en matrimonio, si vamos y vivimos una vida doble y seguimos, o de repente no estamos en matrimonio, a personas que no están en matrimonio y de repente están con personas, comienzan a salir con personas casadas o tener relaciones temporales así muy cortas, y eso va a traer alguna retribución porque somos templo de Dios y debemos cuidar el templo de Dios. Entonces hay personas que pasan estas cosas y luego dicen, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué vivo esto? Es que dijo Dios, mía es la venganza y yo daré el pago. Este libro de Hebreos, el libro del nuevo pacto, no estoy hablando del antiguo pacto, estoy hablando del nuevo pacto. O sea que todavía hay alguna exigencia, y yo creo que es mucho más la exigencia de este tiempo que en el antiguo pacto. Qué tremendo lo que te digo, es mucho más. El Señor dijo que el que adultera no es el que va a la cama con una persona, sino el que piensa y desea estar con una persona, eso ya está adulterando. Oiga, qué tremendo. Entonces, creo que la exigencia es mayor que lo que sucedía en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto, para probar que una persona era adúltera, tenía que traer 2 testigos
delante de los que les iban a juzgar. No era muy fácil. Ahora el Señor dice que Él es el testigo, Él es el testigo y Él el que juzga, y Él conoce nuestros corazones. O sea, la exigencia es mayor. Entonces dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Deuteronomio 32:35 podemos ver, dice, mía es la venganza y la retribución, dice Deuteronomio 32:35. A su tiempo su pie resbalará. Puede que el que peca y vive deliberadamente y pisotea el nombre de Cristo y tiene por inmunda la sangre y afrenta el Espíritu de gracia, puede que no le pase nada, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y no le pasa nada, sigue viviendo una vida desordenada para con el Señor y se considera siervo de Dios o sierva de Dios. Pero dice, a su tiempo resbalará. ¿Por qué? Porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Si es a morir por nosotros y todo, Él no puede permitir que pequemos deliberadamente, porque no es justo pagarle a Él o darle esa retribución a Él, siendo que Él fue tan generoso con nosotros, que no éramos pueblo, no éramos nación cercano. Y lo que les está pueblo, y por amor de sus siervos se arrepenten. Podemos ver aquí que el Señor dice, está preparando una retribución para aquellos que pecan deliberadamente. Aquellos que conocen la verdad y que pecan deliberadamente. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nosotros que vivimos en el camino del Señor, realmente adoramos a un Dios vivo. Y caer en su mano, dice el autor de Hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y realmente, si nos ponemos a pensar lo que dicen estos versículos, es como para poner atención y cumplir y obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el que dice, no, nada me va a pasar, es porque realmente no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Una vez que hemos decidido aceptarlos como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser suyo. No somos nuestros, pasamos a ser templo suyo. Y su templo, Él lo cuida. Él lo cuida y, por supuesto, nosotros también, pero Él lo cuida desde siempre porque Él dio las instrucciones de cómo debe cuidarse ese templo. Y eso es lo que nosotros debemos cumplir, las instrucciones de Él, cómo cuidar este templo, que es de Él, no es nuestro. Entonces, en el antiguo pacto, por ejemplo, el Señor le dio las instrucciones a Moisés, a Aarón y a los sacerdotes cómo servir en el templo y cómo vivir y cómo cuidar la obra de Dios y el templo de Dios y el culto a Dios. Ahora bien, a nosotros también nos dio instrucciones de cómo debemos vivir y cómo debemos cuidar, ¿qué cosa? Este templo, que es nuestro cuerpo, que es su templo, y dice la palabra, es santo. Dice, pero traed en memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Me parece muy interesante porque el libro de Hebreos tiene un contexto con respecto al ayuno de Yom Kippur, a las ofrendas, a los sacrificios y al templo. Pero veníamos hablando de los sacrificios, veníamos hablando de el sacerdocio de Yeshua mayor que el de Aarón y todo lo que veníamos hablando, y nos encontramos en el capítulo 10, 11 en adelante con estas instrucciones o podemos decir versículos que nos alertan a cuidar. ¿Y por qué el autor de Hebreo le escribe a los hebreos esta carta después de todo lo que le venía diciendo de lo grandioso del sacrificio de Yeshua? Les viene a escribir esto. Porque ellos tenían una lucha tan grande con los judíos que no se convertían al Señor y que querían llevarlos hacia ellos para que sirvan como ellos determinaban.
más que nada en el templo, porque el templo, recordemos que estuvo hasta el año 70. Si bien Dios ya no respondía a esas ofrendas, el templo estuvo en funcionamiento hasta el año 70. Entonces podemos ver que el autor de Hebreos les viene a decir estas cosas. Y luego llega en este punto que les dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Muchos de ellos pasaron tribulación, fueron espectáculos, fueron hechos espectáculos, y pasaron un montón de situaciones semejantes por causa de Cristo. Ahora no se van a ir a servirle o a querer servir al Señor como de repente les dicen los del antiguo pacto. Porque este era el tema, que los sacerdotes del templo no querían que se conviertan al Señor o los estos que estaban en contra del Señor, los fariseos, sí, algunos de los fariseos, sí, que le predicaban o le hablaban justamente de que ellos tenían que lavarse las manos, de que tenían que hacer la circuncisión de Moisés y todas estas cosas, que no era un mandamiento de Dios, porque la circuncisión, si bien es un mandamiento eterno, es un mandamiento que le dio a Abraham, no le dio a Moisés. Y ya hablamos de la mutilación de la carne que habla Gálatas, que no es la circuncisión que le dio a Abraham. Y esto es muy interesante. Entonces, nos encontramos que el autor de Hebreos les viene hablando esto y le dice: porque en el versículo 34 le dice: porque de los presos también os compadecisteis, y de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, todo lo que pasaron los discípulos por amor al Señor era porque ellos tenían fe. Y en otras palabras, el autor de Hebreos les viene en la carta preparando para lo que les va a decir luego en el capítulo 11. Les va a hablar de la fe. Todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos por fe. Todo cómo vivimos para el Señor, lo vivimos por fe. Ellos guardaban los mandamientos del Señor y guardaban la Torá del Señor, pero como el Señor vino a enseñarle, no como decían los del sistema religioso de su momento, que querían que ellos guardaran lo que dice el Talmud, lo que dice la Mishnah, lo que decía la Torá oral y todas esas cosas que el Señor no les mandó. El Señor les mandó a guardar la Torá de Dios. Entonces, por eso el Señor dice: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Él no dijo: yo no he venido a abolir el Talmud, no he venido a abolir la Mishnah, no he venido a abolir la ley oral. No, Él dijo: yo no he venido a abolir la Torá, la ley de Dios, la Torá. O la ley mosaica, como quieran llamarlo, porque algunos dicen la ley era de Moisés. No, la ley no era de Moisés. La ley se lo dio a Moisés, como luego le dio el Espíritu a Yeshua para que esa ley, esa Torá que está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, sea revelada. Ellos fueron instrumentos de Dios, Moisés, y el Señor fue, por supuesto, el que vino a concluir esa gran salvación para el mundo entero. No perdáis pues vuestra confianza, dice el capítulo 35, que tiene grande galardón. Nuestra confianza tiene grande galardón. Esto lo dice en Primera de Corintios. Es uno de los versículos que generalmente siempre lo hablamos. Dice así en 1 Corintios 3:13, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Quién es el que sobrereedificó? Nosotros. Nosotros somos los que sobrereedificamos lo que ya está. Seguimos construyendo, seguimos haciendo la obra del Señor. Entonces recibirá recompensa si pasa por el fuego y no se quema. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces,
Dice en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Si nosotros reedificamos sobre la roca que es Cristo, tendremos recompensa. Pero si nosotros reedificamos sobre la roca que, con la Torah estoy hablando, si reedificamos en la roca que es Cristo. Ahora, si nosotros reedificamos sobre la roca que es Cristo, lo que dice Roma, lo que dicen los griegos, lo que dicen el sistema, lo que dicen, no, será quemada. ¿Por qué? Porque no fuimos llamados a reedificar sobre la roca que es Cristo cualquier cosa. Hojarasca, heno, paja, no, poner cualquier cosa, no. Poner lo que sustenta la obra, que es la roca, la palabra del Señor. Entonces, la Torah de Dios. Entonces, no podemos reedificar de cualquier manera. Está declarado por su palabra cómo debemos reedificar. Él nos dejó su palabra para que vivamos por medio de su palabra. Entonces dice que esa reedificación tiene recompensa. Grande galardón. ¿Qué es el galardón? Lo que vamos a recibir de regalo por haber hecho la obra del Señor. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, viene hablando anteriormente del pecado, de que si pecamos deliberadamente, y llegamos en el versículo 36, dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. Entonces, cuando viene la tentación o viene la oferta del pecado, tenemos que tener paciencia en la esperanza. Tenemos que tener paciencia, porque dice, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, si nosotros tenemos paciencia, vamos a hacer la voluntad de Dios, siempre. Obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La salvación eterna. Nosotros recibimos la salvación por fe, pero la salvación la vamos a vivir, la salvación eterna la vamos a vivir y la vamos a recibir eternamente cuando vayamos con el Señor. Ahí se nos va en este momento con nosotros porque lo recibimos. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto está en Hebreos 10, 37. Justo que tiene paciencia vivirá por la fe. Pero si retrocediere, no agradará que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué guardamos su palabra? Fe para preservar nuestras almas. Sabemos que el Señor nos dio una promesa y esa promesa es la salvación de nuestras almas. El capítulo 11 vamos a comenzar y tiene por título la fe. La fe es lo único que nos ayuda en lo que tiene que ver con los dones, porque creo que la fe es un don, yo creo que la fe es un don de fe, por eso debemos pedirle al Señor que nos dé el don de la fe, y es un espíritu, debemos pedir al Espíritu Santo que aumente el espíritu de la fe, fortalecido para hacer la obra, y la fe va a aumentar. Cuando dejamos de orar al Espíritu Santo, esa fe empieza a crecer. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo certeza, la fe es la certeza. Tengo que tener certeza. Entonces yo tengo certeza de que Yeshua va a salvar mi alma por su de lo que no se ve. Estoy convencida de que mi alma será salva. Por eso le viene hablando él de la fe, porque él le habló de los sacrificios, el autor de Hebreo habló de los sacrificios, habló del sacerdocio de Yeshua, habló de todo eso, y ahora viene a hablar. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Génesis 1.1. Podemos ver en Génesis 1.1 que el Señor dice, en el versículo 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Dios creó, dice el versículo 3 del capítulo 11, dice, de modo que
lo que se ve, todo esto, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. Estaba todo cubierto, estaba todo realmente desordenado y Dios vino a ordenar y a crear todas estas maravillas para nosotros. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto está en Génesis 4, 3, 10, lo que nos habla el autor de Hebreo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, nos damos cuenta que todos los autores de la Biblia, todos los autores del Nuevo Pacto o el Brit Hadashah, hablan con respecto a la Torá, todos. Todos hablan porque ellos nunca dejaron la Torá. Nosotros dejamos la Torá porque nos han sacado y nos han apartado de nuestra fe original en el año 300. Esto es historia. Entonces nosotros hemos dejado. Ellos vivían la Torá, por eso escribían con respecto a la Torá. Ellos vivían con respecto a la Torá. Ellos todo lo que hacían basándose en la Torá de Dios. No la ley oral, no el Talmud, no la Mishnah, nada de esto. Basándose en la palabra del Señor, aquellos que se convertían al Señor. Entonces podemos ver que dice en el Génesis 4, 3, 10, dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. El que tiene fe va a llevar lo mejor. El que tiene fe va a dar a Dios. Y yo sé que se habla muchísimas cosas en cuanto a dar a Dios, pero hablan personas que no estudian la palabra y que no saben la palabra. Entonces yo, ¿a quién voy a escuchar? ¿A quién sabe la palabra? ¿A quién estudia la palabra? ¿O voy a escuchar a hijos de Dios? Estoy hablando porque los hijos de Dios son los que prestan los oídos para aquellos que no están en el camino y le escuchan y le roban la bendición. ¿Cómo yo puedo escuchar a alguien que no está en el camino conmigo sabiendo que esa persona no sabe la palabra y no estudia? ¿Cómo me puede venir a hablar en contra de la palabra si no sabe y no estudia y no entiende las profundidades de las escrituras de Dios? La ofrenda, el dar, siempre estuvo, y desde el antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque eran la manera que se sostenían los sacerdotes, y hoy es la manera que se sostienen muchos siervos de Dios, haciendo la obra, que hacen la obra de verdad, para que cuidan la vida, que cuidan la salud de las personas. Porque ahora bien, si hay congregaciones donde hay personas enfermas y viven gastando dinero, bueno, algo está pasando, porque debemos nosotros cuidar, o los líderes que están adelante, cuidar la salud de los hermanos. ¿Por medio de qué? De enseñar las escrituras para que vivan ordenadamente y de cubrirlos en oración y hacer el servicio a Dios. Ahora bien, la persona está enferma porque algo está mal. Pero si no tiene la enseñanza de la palabra, no va a saber cómo redirigir su vida para vivir ordenadamente. Entonces, por eso es que la persona va y se enferma una y otra vez. Y gasta y gasta y gasta. Yo conozco personas que tienen la mesa de luto. Yo lo digo siempre porque me parece realmente terrible que siervo de Dios tenga la mesa de luto llena de remedios. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo porque nosotros fuimos llamados a ser templo de Dios. En el templo de Dios no había mugre, hablando del templo del antiguo pacto, no había moscas. Oiga lo que le voy a decir, no entraban las moscas, no había mosca, y ahí se salpicaba la sangre. ¿Cómo puede ser? En un lugar donde casi no llovía, o no llovía, mejor dicho, no había moscas. ¿Sabe lo que es cuando un lugar que no llueve hace calor? Y donde hace calor es donde las moscas abundan. Pero no había moscas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios disipa todo espíritu de las tinieblas, enfermedad, todo aquello que venga a obstruir al templo de Dios y la presencia de Dios en nosotros. Entonces, esto es para realmente ponernos a pensar, ¿verdad?
Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y declaró y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor nos dio a nosotros la autoridad. El Señor nos dio la autoridad. Si nosotros hacemos bien, seremos enaltecidos. Ahora, si nosotros hacemos mal, el pecado está a la puerta. Entonces la palabra dice que Yeshua descendió a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves del abismo a Satanás y nos entregó a nosotros, a su quejilá, a su congregación, a su pueblo, por autoridad. A nosotros nos dio la llave del abismo y la autoridad de la muerte. Nos dio a nosotros la llave de la muerte. ¿Qué quiere decir eso, que nos dio a nosotros las llaves de la muerte? Quiere decir que nosotros tenemos la decisión de vivir eternamente o morir eternamente. El Señor no nos obliga a nadie a vivir eternamente. Yo quiero que vos vivas eternamente porque vas a vivir y punto. No, no, no. El Señor dice, esta es mi palabra, aquí les entrego yo. En la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan la bendición para que vivan. Él nos dio todo a nosotros a elegir. Nos dio un libre albedrío para que nosotros elijamos. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos vivir ordenadamente para tener la bendición de Dios sobre nosotros como le pasó a Abel? ¿O queremos vivir como nos parece? Bueno, le voy a dar esto nomás al Señor porque no se merece tanto y le llevo cualquier cosa. O voy a hacer esto porque no tengo ganas de levantarme temprano, no tengo ganas de ayunar, no tengo ganas de orar, no tengo esto nomás, sí, de una manera mediocre le voy a dar al Señor. Y bueno, entonces tengo que esperar lo que me merezco. Entonces, ¿quién es el que está haciendo mal las cosas? ¿Dios al bendecirnos o nosotros al darle a Él? Y no estoy hablando de dinero solamente, estoy hablando de tiempo, de dedicación, de búsqueda, de eso estoy hablando. Entonces dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces podemos ver aquí la situación terrible de dos hermanos, uno dedicado y uno no tanto. De repente es interesante porque el autor de Hebreo, que nos viene diciendo que el que peca deliberadamente, el que pisotea al Hijo de Dios y el que tiene por inmunda la sangre, después más adelante nos viene a hablar de Abel y de Caín. Y qué interesante, porque es como que indirectamente el autor de Hebreos nos habla de Abel como que Abel estaba... Sí, yo sé, Yeshua todavía no había venido a la tierra, pero él fue inmolado desde la fundación del mundo, dice la Escritura, pero todavía no había manifestado en la tierra el sacrificio. Pero es como que el autor de Hebreos está diciendo, pisoteó al Hijo de Dios, tuvo por inmunda la sangre, no consideró la obra de Dios importante, como muchos no la consideran. Entonces, ¿qué pasó? Se llenó de envidia, se llenó de odio. Y así están las personas muchas veces. No consideran como tal la obra de Dios y se llenan de envidia, se llenan de celos, se llenan de ira contra aquel que sí se dedica, contra aquel que sí hace las cosas que tiene que hacer, contra aquel que le da a Dios lo que le tiene que dar y le respeta a Dios, o se esfuerza en respetarlo a Dios como Dios manda. Entonces, es muy interesante cómo el autor de Hebreo pone esta historia en la Galería de la Fe del capítulo 11. Dice, en el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado
porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, en Génesis 5, del 21 al 24, encontramos esto que dice así. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces, Enoc no vio muerte. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, dice el versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos, dice, porque por la fe fue transpuesto, para no ver muerte. Y no fue hallado, dice, porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, todos aquellos que agradamos a Dios no veremos muerte. Y tú dirás, sí, bueno, vale, pero todos vamos a morir, sí, pero yo estoy hablando de la muerte eterna. Todos vamos a morir. Pero Yeshua, cuando murió, él no vio corrupción. ¿Por qué? En otras palabras, no vio muerte, no vio corrupción. La corrupción tiene que ver con la muerte. Y no vio corrupción porque él era santo, no tenía pecado, entonces la muerte no lo pudo retener en el Seol. Entonces podemos ver aquí que dice que Enoc agradó a Dios y por esto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice, y lo transpuso Dios y no vio muerte. Los que le agradamos a Dios no veremos muerte. ¿Qué quiere decir? Vamos a vivir eternamente. El Seol no nos va a retener eternamente porque Dios nos va a levantar de los muertos, nos resucitará y viviremos eternamente con Él. Esto es fe. Para algunos, dice la palabra, es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Y estamos en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 6, y estamos hablando de los grandes hombres que tuvieron fe y fueron testimonios de esa fe maravillosa que tuvieron delante del Señor. Fueron elegidos por el Espíritu para quedar en la historia. Dice el versículo 6, pero el 5, sí, el 5 ya hablábamos de no, el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué interesante, porque cuando nosotros tenemos fe, vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a ir con la certeza y la convicción de que seremos galardonados. ¿De qué? ¿De qué seremos galardonados? De su presencia. Seremos bendecidos por su presencia. La presencia de Dios trae cosas maravillosas a nuestras vidas, porque trae orden, principalmente trae orden. Y si trae orden, ciertamente todo lo demás vendrá por añadidura de esa búsqueda, de esa orden que trae el Señor. Entonces, es necesario que si nos acercamos a Él, tengamos fe que Él existe y que hay un Dios y que Él nos va a galardonar. Porque no solamente después, cuando nuestras obras pasen por el fuego, como hablábamos en el blog anterior, sino que ahora mismo, cuando buscamos su presencia, si tenemos fe y tenemos certeza y convicción de que estamos adorando a un Dios vivo y verdadero, seremos galardonados. La fe es todo en nuestras vidas. Es importante tener fe. Porque si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Y si Él no se agrada de nosotros, no nos va a dar galardones. Que son los galardones, el más principal, el más importante, su presencia. Su presencia viene porque tenemos fe. Dice, por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue hecho heredero por esa justicia que viene por la fe. Vamos a ver cuál es en Génesis 6:13 al 22. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gomer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación de la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie. Entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En este tiempo que Noé fue apartado para preparar el arca y para hacer pacto Dios con él, podemos ver que Dios les da las instrucciones, no solamente del arca, sino también que le da las instrucciones de lo que iban a meter en el arca y de lo que iban a comer. Entonces es importante, la comida siempre es importante. Yo digo, qué terrible lo que ha sucedido con el pueblo de Dios, que come como comen los gentiles. Nosotros no podemos comer como comen los gentiles, porque vamos a vivir y vamos a cosechar lo que cosechan los gentiles. Nosotros no fuimos llamados a comer de cualquier manera. Dios nos dio una dieta basada en su santidad. Por eso es que cuando termina todo el capítulo 11, él le dice: sed santo porque yo soy santo. Termina de hablar de comida y conecta con la santidad. Y Pedro, cuando habla también de esto, en Primera de Pedro, vamos a leer porque es interesante. En Primera de Pedro podemos ver que el apóstol Pedro viene hablando del llamamiento de una vida santa, y en el capítulo 1, 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está. ¿Dónde está escrito? Levítico 11, 44 y 45. ¿Por qué Pedro resalta esto y trae una referencia a la Torá? Porque la vida, un llamamiento a una vida santa, tiene que ver con las comidas. Qué terrible lo que enseñan hoy en el sistema religioso del cristianismo, que la gente puede comer lo que quiere porque Dios limpió. ¿Cuándo limpió? Qué terrible esta manera de interpretar las escrituras fuera de contexto. Dios no limpió nunca el cerdo es inmundo. Porque tiene pezuña hendida y no rumía, Dios no limpió. No es que el cerdo ahora tiene una manera diferente de digerir las comidas porque Dios limpió y ya no hace daño. Hace el mismo daño que una de las enfermedades más terribles que trae el cerdo es el Alzheimer. Fijémonos que todo el mundo come derivado de cerdo, como jamón, como paleta, todas estas cosas que son derivadas del cerdo, y las personas ancianas terminan con esta enfermedad, y no solamente las personas ancianas, sino las personas que están en el servicio del Señor, siervos de Dios, terminan con Alzheimer. ¿Por qué? Si Dios nos llamó a nosotros a glorificar su nombre en la salud, en la vida diaria,
en la familia, en todo, a glorificar su nombre. Dice Pedro, sed santo porque yo soy santo, porque escrito está. Entonces, me parece muy interesante que Pedro, resalte este versículo, sed santo porque yo soy santo. Él resalte en una carta que él está escribiendo conforme a el llamamiento a una vida santa. Entonces está diciendo, si usted de una manera implícita le está diciendo, ¿ustedes quieren vivir una vida de santidad? Coman como dice la Torá. No dice eso, pero de una manera implícita le está diciendo eso. ¿Por qué? Porque la referencia es Levítico 11, 44, 45. En otras palabras, nos está diciendo la carta, vayan y lean lo que dice allá y en qué contexto lo dice, en el contexto de las comidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, cuando nos encontramos en Génesis 6, 21, que dice, y toma contigo todo alimento que se come. Dios siempre cuidó del hombre, de su templo, de lo que el hombre come siempre. Es que ahora Yeshua vino y Yeshua dijo, bueno, ahora antes papá dijo que el cerdo era malo, ahora es bueno. Antes papá dijo que el cerdo, que el tatumulita era malo, ahora es bueno. No, sigue trayendo lepra, como traía siempre, desde antes. Es un animal que trae lepra sobre el ser humano. Cuando nosotros vamos a estudiar, y cuando lleguemos a estudiar el libro de Levítico, vamos a estudiar estos animales y cada uno, qué enfermedades trae cada uno, es terrible lo que sucede, es terrible. Nos vamos a encontrar en una situación de que, claro, por eso estaba sufriendo esta enfermedad, porque todos los animales prohibidos y las carnes prohibidas y los mariscos y los animales del mar prohibido traen enfermedades. No es que Dios prohibió porque, Dios como nos va a prohibir ciertas cosas. No, es que Él sabe lo que trae enfermedad. Él creó ciertos animales para que cumplan una función en la cadena alimenticia, no para que nosotros nos alimentemos. El cerdo es uno de los animales que toma su propia orín y come sus propias heces. Es terrible. El cerdo es uno de los animales más terribles de la tierra para comer, de lo que causa en el ser humano. Bueno, creo que hasta aquí, porque por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Nuestra fe va a condenar al mundo. Porque va a haber un remanente que se va a salvar. Siempre Dios tuvo un remanente. Y este remanente va a condenar al mundo. Porque la fe de Noé condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, hasta aquí hoy espero que haya sido de muchísima bendición el programa. Nos encontramos en el próximo programa. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.